Buenos días. Vamos a continuar con el curso de emergencia dictado por el doctor Abdala. Hoy vamos a hablar un poquito de distrés respiratorio. Doctor Abdala. Bueno, muchas gracias, buenos días. Vamos a hablar un poco de distrés respiratorio agudo. Distrés respiratorio agudo. Esta es una patología catastrófica cuya primera descripción viene del año 1967, pero que tiene su inicio por allá por la guerra de Vietnam. El reconocimiento de esta patología, reconocimiento a medias, viene a cuenta de que los médicos del ejército americano recibían pacientes con herida de arma de fuego en shock, los resucitaban, exitosamente resucitados, y al cabo de 48, 78 o 72 horas, estos pacientes exitosamente resucitados estaban en una situación de insuficiencia respiratoria inexplicable. Altísima mortalidad, no había comprensión de la situación, y esta patología viene desde entonces llamándose de distintas maneras. Tiene muchas sinonimias. Las que más se recuerdan son, en inicio se llamó pulmón de Da Nang, porque fue la ciudad de Vietnam donde se describió esta patología. Después se lo llamó pulmón húmedo, pulmón de shock, síndrome de distrés respiratorio del adulto, para hacer una sinonimia con lo que es el distrés respiratorio del recién nacido. Y desde hace algunos años se acuñó el término de distrés respiratorio agudo, porque es una patología prácticamente igual que la del recién nacido. Digamos, el primer problema que se encontró con esta patología para encarar una casuística y ver cuál era la incidencia sobre la salud y la mortalidad de los pacientes a quienes aquejaba, que no había muchos criterios fuertes, criterios duros, diagnósticos, para poder hacer estadísticas reales. De manera que en el año 94 se reunió un consenso americano-europeo y determinaron que los criterios diagnósticos de distrés respiratorio pasaban por ser una patología de comienzo agudo, que debía tener infiltrados pulmonares bilaterales, que además debía tener una wedge menor a 18, por lo que aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca inicialmente quedaban excluidos, y en aquella oportunidad se habló de pacientes que tenían un PAFI inferior a 300 y se les denominó con injuria pulmonar aguda, o un PAFI inferior a 200 y estos eran denominados como distrés respiratorio agudo. Desde el año 1994 que están presentes estos diagnósticos, criterios diagnósticos de distrés respiratorio agudo. Pero había algunas cosas que esto dejaba un poco en el aire, por lo tanto, en el año 2012 se reunieron en Berlín, hicieron una nueva definición de distrés basado en lo que ya había dicho la definición de consenso americano-europeo y pusieron algunos puntos un poco más claros respecto de aquellos criterios diagnósticos. El primero que decía el criterio americano-europeo de comienzo agudo. El comienzo agudo no definía tiempos. La definición de Berlín define ahora un tiempo. Ese comienzo agudo significa que la patología que genera distrés debe tener no más de una semana de inicio. No más de una semana de inicio. Infiltrados bilaterales en la placa. Como todos sabemos, la lectura de una placa es muy operador dependiente. Hoy por hoy estos infiltrados bilaterales, cuando uno tiene sospecha de que lo que está mirando, deben ser refrendados por una tomografía computada de tórax. Cosa complicada porque todos sabemos que trasladar a un paciente con distrés, con alta PIP, a la sala de tomografía, implica haber perdido todo el efecto de reclutamiento de esa ventilación mecánica, implica un retroceso para el tratamiento. Pero en los nuevos criterios incluyen la realización de una tomografía computada de tórax para esta situación. El edema pulmonar, que es característico de estos pacientes, ya no tiene más el límite de la wedge.
El paciente tiene edema de pulmón. Este edema de pulmón no es hidrostático, es vasogénico. Pero cuando quede algún viso de duda de lo que estamos hablando, si es cardiogénico o no, esto debe ser refrendado por un ecocardiograma. ¿Sí? Ya no importa si tiene más de 18 de Wedge. Esto es como decir, los pacientes con insuficiencia cardíaca no pueden tener distrés. Y esto es una mentira. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener distrés. Ahora, que ese edema pulmonar sea de doble origen también es posible, porque esto tiene implicancias terapéuticas. ¿Sí? Cuando quede duda sobre lo que estamos viendo en la placa, infiltrados pulmonares bilaterales, no es solamente de origen vasogénico, le hacemos un eco y con la función vista por eco uno puede determinar si además tiene un problema cardíaco agregado. Pero el mayor aspecto revolucionario de la definición de Berlín tiene que ver con la parte de oxigenación. En la definición de Berlín desaparece el término injuria pulmonar aguda y los que trabajaron en esta definición lo que hicieron fue categorizar de acuerdo al PAFI en leve, moderado y severo los grados de distrés, de acuerdo a cómo sea el PAFI de estos pacientes. Como ven ahí, entre PAFI entre 201 y 300 es leve, entre 101 y 200 es moderado y menos de 100 es grave. Hicieron otro gran avance para comprender, no para comprender, sino para categorizar estos pacientes, que ellos establecieron porcentajes de mortalidad dependiente de estos PAFIs. Como ven ahí, los pacientes que tienen un PAFI que incluye una categoría leve tienen 27% de mortalidad, contra los severos que tienen 45% de mortalidad. Hoy por hoy todos sabemos que el distrés respiratorio sigue teniendo una mortalidad cercana al 50%, altísima. Lo que hizo de revolucionario la definición de Berlín es quitar el término de injuria pulmonar agudo, que para muchos era un distresito, y ahora lo llama a todos distrés, pero los categoriza y cada categoría tiene una mortalidad diferente. La otra cosa que nosotros conocíamos desde el año 88, que es poco aplicada, esto es cierto, es un score. Se llama score de Murray. El score de Murray incluía la lectura de la placa y teníamos que ver cuántos cuadrantes tenían infiltrados. Teníamos que ver qué compliance estática en el ventilador tenía este paciente. Veíamos el valor de la PIP y el valor de la PAF. Esto tiene 4 graduaciones. Cada una de estas instancias tiene 4 graduaciones, van de 1 a 4 puntos y lo que se hace es un promedio. El score de Murray nunca sirvió como un score de riesgo. A la información que nos ofrecía era cuán complicado, cuán grave estaba este paciente, pero no establecía un score de riesgo de mortalidad. Como ven ahí, el score podía dar 0 o mayor de 2.5. Lo que sí se llegó a establecer es que cuando este score era hecho después de las 48 a 72 horas de iniciado la patología, si daba mayor de 2.5, tenía alto riesgo de mortalidad, pero no decía cuánto. ¿Sí? Ahora nosotros sabemos por la definición de Berlín que de acuerdo al PAFI tiene un riesgo de mortalidad que está medido. ¿Cuál es el cuadro de situación? Es bastante sencillo. Hay un evento primario, siempre hay un evento primario. Siempre hay un evento primario. El distrés no es una enfermedad primaria, es un síndrome secundario a otra situación. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos en determinar cuál es el evento primario. Sin tratar al evento primario no hay ninguna posibilidad de que el paciente salga del distrés. Hay un evento primario que genera distrés respiratorio agudo y el distrés respiratorio agudo lleva a esto. El cuadro está caracterizado por una insuficiencia respiratoria normocápnica, pero además de todo esto, como hay un evento primario, nuestro paciente habitualmente está en acidosis metabólica, muchas veces pasa por épocas de acidosis mixta y habitualmente tiene GAP elevado. ¿Esto qué significa? Tiene ácidos dando vuelta dentro de la sangre.
¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la acidemia se traduce en disfunción cardiovascular. Y la disfunción cardiovascular tiene un impacto directo sobre la fisiología respiratoria. De manera que no solo es poner a ventilar a un paciente, ponerle PIP, ponerle volumen, reclutarlo, ponerle oxígeno, sino que además, muy importante, hay que tratar la situación de base. Sin tratar la situación de base no hay ninguna posibilidad de que el distrés mejore. Entonces, determinado que mi paciente tiene distrés respiratorio agudo, ¿qué hacemos? Básico, tratar la causa y en el mismo momento que estoy tratando de interpretar cómo trato lo que estoy diagnosticando, lo pongo en ventilación mecánica. Estas dos cosas son básicas. No puedo enfrentar un distrés sin empezar a tratar la causa. No puedo tratar un distrés sin pensar en ventilación mecánica. Clásicamente, entonces, nosotros cuando hablamos de causas de distrés, hablamos de lo que se llama distrés primario, cuando la causa es pulmonar, o distrés secundario, cuando la causa es extrapulmonar. Y causas pulmonares de distrés, prácticamente cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Habitualmente está vinculado a infección respiratoria. Pero como ven ahí dice inhalación de gases tóxicos, tromboembolismo de pulmón, embolia grasa, injuria térmica, esto es muy importante, ¿no? Algunas veces se enfrenta a pacientes quemados y dice, se revisa con una laringoscopía indirecta, no parece tener la vía aérea quemada, pero no hace falta que esté quemada la vía aérea. Si el paciente aspiró humo, lo aspiró a alta temperatura y esto quema, la temperatura del humo quema. Y este paciente entonces tiene indicación de intubación rápida y ventilación mecánica. O causas extrapulmonares, y ahí meten en una bolsa la patología sistémica que les dé gana. Todo puede terminar en un distrés. El principal elemento que nosotros tenemos que tratar de determinar es cuál es la causa del distrés. Porque si no tenemos la causa del distrés, no empezamos a tratar la etiología, y si no tratamos la etiología, la consecuencia no se puede tratar. Distrés. El mayor problema de enfocar solamente la parte ventilatoria, la parte respiratoria, es que yo sé que lo voy a tener que poner en ARM. Esto es básico. Lo voy a tener que poner en ARM. Lo segundo que a mí me genera muchos problemas es cómo lo trato desde un punto de vista de la hidratación. Cuando vimos cuál es el cuadro de situación, hicimos mención a acidosis metabólica, GAP elevado, acidosis mixta, acidemia, y todo esto tiene como corolario alteración del endotelio vascular. Si el endotelio está alterado, la capacidad de retener líquidos está alterada. Por lo tanto, estos pacientes siempre, y es una regla, tienen edemas no hidrostáticos, edemas vasogénicos. Todo el líquido que tienen afuera es lo que lo sacaron de adentro y por lo tanto se comportan como hipovolémicos. Y la hipovolemia se expresa por hipotensión arterial e hipoperfusión periférica. Y esto tiene que ser severamente atendido. De manera que los dos problemas que se me van a plantear es, uno, ¿cómo lo ventilo? Dos, ¿cómo lo perfundo? Entonces, inicialmente, ¿qué le hago? Bueno, resuelvo la causa. Veo si está séptico, veo cuál es el foco, y si es un foco quirúrgico lo mando a cirugía. Y no acepto bajo ningún concepto que el cirujano me diga, no está en condiciones, ponémelo un poquito mejor, después lo opero, porque no, flaco, está mal porque no se operó. Se tiene que operar y después lo voy a tratar. O si está en el piso y piden el pase a una unidad de cuidados críticos, pasa a terapia siempre y cuando haya pasado primero por quirófano. No entra a terapia sin tratamiento. ¿Qué le voy a hacer yo a un paciente que tiene que ser operado? ¿Cómo lo voy a sostener? Si el problema es que tiene algo que tiene que ser resuelto quirúrgicamente, esto no debe ser negociable. ¿Sí?
Reanimación temprana y antibiótico terapia. Esto está en el último documento de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Reanimación temprana y antibiótico terapia de amplio espectro. El documento de campaña Sobreviviendo a la Sepsis es un documento que tiene casi 60 carillas, así que después podríamos hablar de otra cosa también de esto, ¿no? Rehidratación enérgica en el gran quemado. No pocas veces le van a traer pacientes con quemaduras de distinta envergadura. La realidad es que estos pacientes deberían ser tratados en lugar donde estén acostumbrados a tratar grandes quemados. En este hospital no estamos acostumbrados a tratar grandes quemados, de manera que hay algunas situaciones que rutinariamente hacen, por ejemplo en el hospital de quemado, que a cualquiera de nosotros se nos pasaría por encima, pero digamos, lo que uno no debe olvidarse, un gran quemado es un gran deshidratado, de manera que necesita una gran reanimación. Y tratar la injuria térmica, como dijimos. Balance hídrico negativo. Acá empiezan los grandes problemas, porque si yo digo, no es un edema hidrostático lo que tiene el paciente, la verdad es que poco favor le voy a hacer si le hago balance negativo. ¿Qué balance le voy a hacer? Hay un trabajo hecho hace algunos años acá en Argentina, como base en la ciudad de La Plata, donde ellos tomaron 2 o 3 parámetros. Balance a las 48 horas, balance a la semana y el apache de los pacientes. Pacientes todos con distrés respiratorio. Ese documento determinó que, por ejemplo, los pacientes con más de 21 puntos de apache, que no es difícil alcanzar en un paciente sistémico con distrés, y que tenían un balance hídrico que no superaba los 2.500 centímetros cúbicos, en las primeras 48 horas se morían más. Y aquellos pacientes que tenían un apache de 21 puntos, pero que a la semana tenían un balance hídrico igual o mayor a 5.500 centímetros cúbicos, se morían más. Digamos, ¿de qué estaban diciendo? Aquellos pacientes donde tuvieron una ligera hipoperfusión periférica en el comienzo de la enfermedad, o que estaban muy hiperhidratados, a la semana de la enfermedad tienen mucha mayor mortalidad que aquellos pacientes que entonces se sitúan entre los 2.500 y los 5.500, ¿sí? Lo que uno siempre dice, un paciente con distrés, debemos tratar de dejarlo con el menor balance positivo posible a las 24 horas. Nadie habla de balance negativo. Menor balance positivo posible a las 24 horas. Y aquel que enfrentó en algún momento un distrés en un paciente sistémico, sabe que es muy difícil que quede con balance negativo. Porque este paciente siempre tiende a la hipotensión, siempre tiene la hipovolemia arterial efectiva, aunque esté hiperhidratado, y siempre necesita de expansión. ¿Con qué? ¿Con coloides o cristaloides? Este es un gran tema que hace muchísimos años viene dándose. Hoy por hoy sabemos que los coloides ya no se usan más. Los coloides ya no se usan más. Hace tiempo que se sabe que en los pacientes con trauma, los coloides tienen alteraciones de la coagulación. Estos pacientes tienen mayor índice de fallo renal y tienen mayor índice de mortalidad. Los coloides ya no se usan más. Por lo tanto, ¿con qué vamos a expandir? Con cristaloides. ¿Qué cristaloides tenemos a mano? La solución fisiológica. ¿Cuál es el mejor cristaloide para infundir? El Ringer lactato. Yo que siempre despotriqué contra el Ringer lactato, me tengo que rectificar y hoy se dice que el Ringer lactato es, digamos, de lo que tenemos a mano. Los americanos a esto le llaman soluciones balanceadas. Y ellos tienen varias. Nosotros tenemos Ringer. El Ringer tendría la gran ventaja de no llevar al paciente que se espante con fisiológico, no llevarlo a la acidosis hiperclorémica, ¿sí? En el rubro cristaloides, obviamente ya no se usan más los dextranos, teóricamente no debemos usar los almidones ni las gelatinas, pero
el cristaloide natural albúmina teóricamente tendría la misma efectividad que los cristaloides. El problema es que la albúmina es sumamente cara, por lo menos para nosotros, ¿eh? Para el resto del mundo parece que también es cara. De manera que a nadie se le ocurriría expandir con albúmina. Hoy por hoy, lo que vamos a usar entonces son cristaloides, solución fisiológica, que es lo que tenemos a mano, y haremos todo lo posible para tener de la misma manera el Ringer lactato. Albúmina le damos lo que acabamos de decir. Albúmina le podemos dar como expansor, vuelvo a decir, es sumamente caro. Pero hemos visto muchas veces esto, albúmina furosemida. Esto es, digamos, no está escrito en estos términos, pero yo siempre digo es una animalada desde el punto de vista médico, porque realmente cuando uno pregunta, che, ¿por qué le damos albúmina y furosemida? Y parece ser que la única respuesta posible es porque le queremos tratar los edemas. Y a esta respuesta yo siempre tengo una contrapregunta, pero ¿por qué tiene edemas? ¿Cuál es la causa del edema de este paciente? Porque si ustedes me dicen, la causa del edema es la insuficiencia cardíaca, tratemos la insuficiencia cardíaca, no le pongamos albúmina furosemida, tratemos la insuficiencia cardíaca. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca obviamente va a incluir furosemida. Pero cuando la causa del edema sistémico es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, tratémosle el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. No le demos albúmina furosemida. Porque yo le doy albúmina. Cada gramo de albúmina mueve 18 mililitros de agua. La vida media de la albúmina parenteral no excede las 4 a 6 horas, contra las 21 días que tiene la albúmina sintetizada en el hígado. De manera que yo le voy a dar un frasco de albúmina, que no le va a durar más de 4 a 6 horas. Voy a movilizar agua del intersticio al intravascular, de eso no hay ninguna duda. Y con la ampolla o 2 ampollas de furosemida que le ponga, se los voy a eliminar, tampoco hay ninguna duda. Ahora ustedes me dicen, ¿cómo hago yo para que esto se mantenga en el tiempo cuando el problema no se solucionó? Si sigue alterada la permeabilidad vascular, si sigue la hipoalbuminemia que tiene el paciente antes de empezar esto. Esto es una animalada, esto es mover agua de un lado para otro sin sentido. Sin sentido. En los pacientes con distrés, el balance negativo lo único que hizo fue empeorar el cuadro y aumentar la mortalidad. De manera que esto en realidad, furosemida en un paciente con distrés, acabamos de decir, no es un edema hidrostático, no tiene cabida. ¿Cómo voy a guiar esta infusión? ¿Por PVC? Y la verdad es que nosotros siempre decimos, la PVC es útil solamente cuando da baja. En este paciente que tiene distrés, que está en ventilación mecánica, o sea que tiene ventilación de presión positiva, y que además tiene alta PIP, porque el distrés se trata con alta PIP, altera las presiones intratorácicas. Por lo tanto, la lectura de la PVC es por lo menos dudosa, como no decir falaz. Por lo tanto, la PVC a mí no me sirve en este paciente para guiar la infusión. ¿Sí? Ustedes saben que está agonizando el Swan-Ganz, cada vez está más agonizante. A mí me encanta el Swan-Ganz, pero es cierto, cada vez está más agonizante. Hoy se puede hacer hemodinamia al lado de la cama con un buen eco, pero para eso hay que tener las cosas. Hay que tener un buen eco, hay que tener un buen ecocardiografista y hay que poder movilizar al paciente. Y un paciente intubado, ventilado, con vías por todas partes, no es fácil de manejar. De manera que en realidad la mejor manera de guiar la infusión de líquidos debería ser por un Swan-Ganz o una buena hemodinamia hecha al lado de la cama, no por la PVC. Esto ya la conocen, esta es lo que habíamos dicho, ¿qué hacemos con un paciente con insuficiencia respiratoria? Y habíamos recorrido 7 ítems, de las cuales tranquilizar al enfermo ahora ya no va, porque el paciente no se va a curar porque le hablemos, porque le traigamos al psicólogo, porque la enfermera le haga charloterapia, va a seguir empeorando. Sí, le tenemos que hacer oxigenoterapia, esto es básico. Sí, lo vamos a broncodilatar lo máximo que se pueda. Sí, le vamos a fluidificar las secreciones con una buena hidratación. Sí, le vamos a hacer kinesioterapia y drenaje postural, si fuera eso necesario, pero no le vamos a hacer BNI.
Hay un dicho que dice, si no sabes tratar un distrés con BNI, no empieces ahora. Por lo tanto, nunca empiezo, porque no sé tratar un distrés con BNI. No voy a empezar nunca, porque tratar un distrés con BNI es prácticamente suicida. Ustedes saben que cuando coloco a un paciente en BNI, yo tengo una horita y media para evaluar cómo está este paciente. Si a la hora y media no mejoró lo que yo empecé a tratar con el BNI, esto significa que lo tengo que intubar. No hay otra situación, ¿sí? Un distrés no mejora con BNI. Entonces no pienso en distrés y sí pienso en RM, que es lo que se transforma entonces como el arma de elección para el tratamiento mecánico del distrés. El objetivo es el mismo, una saturación que debe estar siempre por encima de los 90 milímetros de mercurio. De manera que me toca ventilar al paciente y me toca elegir cómo lo ventilo. Sabemos que hay dos maneras de ventilar, dos modos de ventilar, por lo menos nuestros ventiladores, por lo menos los ventiladores que manejamos nosotros acá, quizás seguramente en los sanatorios 5 chatas tengan otro tipo de ventiladores, pero los nuestros manejan modos controlados y modos asistidos. Un paciente con distrés, ninguno de los dos, el modo asistido no tiene nada que hacer, es modo controlado. Y acá lo que voy a tener que elegir es si lo ventilo por volumen o por presión. Modo controlado significa lisa y llanamente que el paciente no hace ningún esfuerzo. El paciente debe estar absolutamente sedado. Y como vamos a ver un ratito más tarde, hasta paralizado. ¿Sí? El paciente no hace ningún esfuerzo. Si mi diagnóstico es distrés respiratorio agudo, mi tratamiento es la asistencia respiratoria mecánica, implica paciente sin esfuerzo respiratorio. El que yo elija por volumen o por presión, la verdad es que no hay ninguna publicación que diga un método es mejor que el otro. Parecería ser que los pacientes ventilados por presión se adaptan más fácilmente a la ventilación mecánica. Pero tampoco está esto determinado. Está claro que si el paciente tiene algún problema respiratorio previo, llámese POC, llámese fibrosis pulmonar, llámese patología respiratoria crónica como secuelas tuberculosas, se pueden ventilar mucho más fácil por presión porque yo limito la presión. Después la variable dependiente pasa a ser el volumen, entonces deberé adecuar presión a volumen, pero parecería ser que en esa circunstancia el ventilarlos por presión es mucho más fácil y mejor adaptable al paciente a esta modalidad. Esto es exactamente lo mismo. Lo que se llama ventilación protectiva, lo que se acuñó como término de ventilación protectiva, o sea, no le voy a hacer daño con la ventilación mecánica, es lo que debe hacer la programación de este paciente que va a ser ventilado. Bajos volúmenes, o sea, 6 centímetros cúbicos por kilo de peso, una plató que no supere los 30, los pacientes que tienen plató por encima de 30 tienen alto riesgo de barotrauma, una FiO2 que no supere los 0,6, porque como todos ustedes saben, altas concentraciones de oxígeno son tóxicas para el pulmón y generan la misma patología que quiero tratar. Y la PIP, que es un elemento que siempre va y viene, pero que hoy por hoy nosotros sabemos que nunca debe ser inferior a 5, que seguramente va a requerir valores muchísimos más altos. Modo controlado por presión, como dijimos antes, esto es de acuerdo a la situación del paciente, antecedentes del paciente, y vemos cómo se adapta mejor. Si yo le pongo modo controlado por volumen y el volumen me genera demasiada presión, por ahí cambiándole a modo controlado por presión puedo adecuar mucho mejor el volumen que en la situación anterior. Esto es una cosa muy, muy dinámica que va a requerir control de lo que estoy haciendo. Esto ya lo habíamos visto. Los bajos volúmenes, sé cuánto le tengo que poner, entre 6 y 8, arranco con 6. Entonces lo que yo debo averiguar es cuánto pesa el paciente,
Ya habíamos dicho que esto no se estima más, mirando la cama, mirándolo a ver qué gordito está, cuánto gordito no está, ¿sí? Esto hay que medirlo al paciente y de acuerdo a la altura se establece el peso teórico para hombre y para mujer. Esto hace que yo evite la injuria por el ventilador, ¿sí? Injuria por ventilador, que también ya habíamos visto, incluye barotrauma, volutrauma, atelectrauma y biotrauma. Lo peor que le puede pasar a un paciente es tener atelectrauma, o sea, que secuencialmente los alvéolos se abran y se colapsen. Esto implica que, por ejemplo, tenga un sistema cerrado de aspiración de secreciones. No se le puede desconectar el respirador para aspirar las secreciones. Hay sistemas cerrados que hacen que se aspiren sin desconectar el respirador. Esto hace que si el paciente necesita algún estudio fuera de la unidad de cuidados críticos, uno tenga que pensar muy delicadamente si el estudio me va a dar una alternativa distinta a lo que estoy haciendo, en contra de perder todo el reclutamiento que tengo hasta ahora en este ventilado. Porque en el momento en que yo lo desconecto para conectarlo al AMBU, catastrófico, o para conectarlo a un respirador de traslado, perdí todo el reclutamiento. Una vez que se pierde el reclutamiento alveolar, se dice que el paciente tarda más o menos 2 horas en recuperar el estatus respiratorio previo. De manera que es un costo-beneficio altísimo. Mover a un paciente ventilado con alta PIP hay que pensarlo 2 veces antes de decidirlo. Como dijimos antes, nosotros sabemos que tenemos que evitar presión plató mayor de 30. Y esto habíamos dicho, la presión plató depende de la cantidad de agua que tenga ese pulmón. Un pulmón distresado es una esponja de agua. Se transforma en rígido. De manera que la cantidad de agua es la que determina la presión plató, la rigidez de ese pulmón. Pero se han determinado otros factores que inciden directamente sobre la rigidez de ese pulmón. Obviamente el estudio no lo hicimos nosotros, lo hicimos los americanos y ellos dicen raza no blanca. El tema es que en la actualidad, en nuestro país, está habiendo cada vez más población de raza no blanca. Cada vez tenemos más negros, cada vez tenemos pacientes de origen oriental, amarillos, y todos estos pacientes parecería ser que tienen una condición particular por la cual, si generan distrés respiratorio, ellos per se hacen una plató bastante más alta. La obesidad es otro problema. La obesidad tiene muchos problemas, muchísimos problemas. El tema es que estrictamente en estos pacientes hay una alta presión de todo lo que es el abdomen. O sea, si no se puede relajar el abdomen, si tiene mucha grasa abdominal, hace presión contra el tórax y eleva la plató. Y los pacientes con Apache alto, esto uno lo debe interpretar, es que en la medida que tengan un score Apache alto, el paciente está cada vez más grave. Cada vez más grave significa mayor respuesta inflamatoria sistémica. Si tiene más respuesta inflamatoria sistémica, tiene más enfermedad endotelial, más pérdida del agua, por lo tanto más edema intersticial. La PIP, como ya habíamos dicho, determinamos el punto de inflexión inferior y a esto le sumamos 2. Esta es nuestra PIP inicial. Si la PIP inicial da 15 y da 15. ¿Es un número alto? Y sí, es alto. Pero es lo que hay que hacer. Si la PIP me da 8 y le pondré 8. Pero si da 15, da 15. Nosotros tenemos que saber que esta es la estrategia ventilatoria. Ahora, si esos 15 de PIP generan tal disminución del retorno venoso que acarrea hipotensión arterial, ojo, esta hipotensión arterial yo no la puedo manejar con noradrenalina, porque esto es hipovolemia. Así que voy a tener que jugar entre perfundir con menos PIP, hidratar, subirle la PIP. ¿Se entiende cómo es el concepto? Yo con alta PIP disminuyo el retorno venoso. ¿Cómo trato esto? Tengo 2
dos situaciones. O le pongo más líquido, y yo sé que el día que yo lo dejo con mayor balance positivo, el pulmón de ese paciente va a estar peor, o le bajo la PIP. Y yo sé que si le bajo la PIP, el pulmón de ese paciente va a estar peor. Entonces tengo que hacer una prueba. A ver, lo hidrato, lo expando, logro buena presión arterial, a ver si tolera esta PIP, que es la que necesita. Esta PIP es la que necesita. Trato de mantenerlo ahí. No lo puedo manejar así y tendré que ir atrás con la PIP. Hasta acá lo clásico. Hasta acá es lo que se hace en todas partes, hacemos todos y a nadie se le pasa esto. O sea, busco la causa, trato la causa. Básico. Busco la causa, trato la causa. Ventilo mecánicamente a un paciente. Veo los parámetros del ventilador, elijo un modo y lo controlo. Lo controlo y lo controlo. Una vez que inicié esto, no tengo muchas más cosas para hacer. Control gasométrico, control hemodinámico. Hay varias cosas que controlar. Controlo, porque una vez que elegí la estrategia de terapia antibiótica, ya no me queda otra cosa para hacer. Una vez que elegí la cantidad de líquidos que le pongo, ya no hay otra cosa para hacer. Una vez que elegí cómo lo voy a ventilar, ya no tengo más que hacer. Esto es control. Elegí una estrategia de tratamiento y lo controlo. Y lo voy corrigiendo con el correr del día. Un paciente distresado en el día puede cambiar varias veces de estrategia. Pero hay algo nuevo para hacer. Uso de relajantes neuromusculares. Ustedes saben que cuando se describió la polineuromiopatía del paciente crítico, digamos, pasó por varias etapas de echarle la culpa a esto, a este o a aquello. A lo primero que se le echó la culpa era al uso de altas dosis de sedantes. En el inicio de todo esto nosotros usábamos diazepam, altas dosis. Es cierto, a veces usábamos tan altas dosis que el paciente ya no se despertaba. Al diazepam entonces hubo que bajarle la dosis y se le agregó relajantes neuromusculares. Acá no había mucha alternativa, o era pancuronio, o le poníamos pancuronio. Y después de un tiempo vimos que los pacientes que lograban salir del distrés respiratorio y se despertaban, no salían de respirador. Imposible sacarlo de respirador. Se empezó a estudiarlos y lo que se vio es que tenían o un patrón neuropático, o un patrón miopático, o un patrón mixto. Primero se dijo que era neuropático, entonces se decía polineuropatía del paciente crítico. Después se vio que también podía estar interesado el músculo y se dijo que era la polineuromiopatía del paciente crítico. Se instalaron graduaciones que tienen mucho que ver con cuánta alimentación recibió. Entonces se decían que grados leves de esta situación, nadie pudo definir cuándo digo que es leve cuando se recupera. Pero en el inicio de esto no puedo establecer cuándo es leve y cuándo es grave. Pero hay pacientes que tienen leve compromiso neuromuscular y se recuperan. Pero lo que nosotros veíamos en los pacientes graves, mucho tiempo de ventilación mecánica, enfermedades muy importantes con apaches altos, que habían pasado por sedación y relajación muscular. Entonces dijeron, se acabó, no utilizamos más las benzodiazepinas de acción larga y no se utilizan más los relajantes neuromusculares. Y así pasó, no se utilizó más. Pasamos a utilizar las benzodiazepinas de acción corta, el midazolam, que ustedes saben tienen dos vidas medias distintas y son infundidas en forma de bolo o en forma de infusión continua. ¿No? El doctor Colombo podrá aseverar o desmentir esto. En bolo el midazolam tiene una vida media que no excede hora y media, 2 horas, 2 horas y media, mientras que cuando uno la infunde en forma continua, el midazolam puede tener una vida media de 9, 10 horas. Esto hace que yo lo estoy infundiendo en forma continua y un paciente de 50 años se puede despertar a las 24 horas y un paciente añoso se despierta una semana después. Esto no es raro. Al midazolam
que es nada más que sedante, nosotros le agregamos entonces un opiáceo para agregarle analgesia y algo de sedación. Entonces se instauró con mucha fuerza la dupla midazolam-fentanilo, apareció el remifentanilo con metabolismo plasmático, entonces se puede manejar remifentanilo. El remifentanilo tiene como gran efecto contradictorio la bradicardia que le da al paciente. Pero bueno, con esto nos manejamos, midazolam fentanilo. Hay pacientes que no responden a esto. Y uno ve que por más que yo le ponga dosis máxima de midazolam en fentanilo, el paciente no se duerme, no se relaja, no se deja llevar por el ventilador. Entonces empezamos a cambiar. ¿Qué le pongo? Y le pondré propofol. Y a veces con propofol están 24, 36, 48 horas y también dejan responder. ¿Y qué le pongo? Y tendré que llegar a los barbituratos. Y yo sé que 2 gramos de tiopental sódico durante 24, 48, 72 horas y llega a ser útil, pero después ya es deleterio. ¿Qué le pongo? Y empezamos los graves problemas. Porque cada vez que me pregunto ¿qué le pongo? Es porque el paciente dejó de estar sedado y empezó a luchar contra el respirador. Y cuando un paciente respirado por distrés lucha contra el respirador, cae la saturación. Cuando cae la saturación, lisa y llanamente es porque no está ventilando como tiene que ventilar. Entonces está en ese momento haciendo episodios de atelectrauma. Hay alvéolos que se colapsaron. Dijimos que lo peor que le podía pasar es el atelectrauma. Paciente en ventilación mecánica, si yo no le abrí la vía aérea, no debería tener estos episodios. Y esto tiene que ver con la elección de la pseudoanalgesia que le tengo que dar al paciente. El año pasado se hizo un estudio en donde se usaron relajantes neuromusculares, cisatracurio se usó en el estudio, nosotros creo que no tenemos en el país esta droga, pero hay atracurio, en los pacientes con diagnóstico de distrés respiratorio que se sostenían las 24 horas. El paciente ingresaba a la unidad de cuidados críticos, el diagnóstico era distrés, se lo ventilaba y a las 24 horas seguía manteniendo el diagnóstico de distrés. Por 48 horas estaba paralizado. Además del midazolam, además del fentanilo, tenían goteo de cisatracurio, 48 horas. Y después se lo suspendía. Este estudio demostró que los pacientes tratados de esa manera tenían menor mortalidad que aquellos que habían sido tratados con el esquema clásico de un sedante y un opiáceo. Por lo tanto, hoy por hoy, el uso de relajantes neuromusculares está aceptado en el inicio de esta enfermedad. En el inicio. Se juega esto en el inicio. Por otra parte, hace muchos, pero muchos años que se viene diciendo vamos a cambiar de decúbitos a los pacientes en distrés respiratorio. Lo que hacían era ventilación prona. ¿A quiénes le hacían ventilación prona? A los pacientes que con la ventilación convencional no habían tenido ningún resultado. Esta estrategia nueva, también es un estudio del año pasado, hizo lo mismo. Internó pacientes con diagnóstico de distrés respiratorio sostenido a las 24 horas y a las 24 horas los pronó por largos periodos durante el día. 8 o 10 horas de ventilación prónea al inicio, no después de que no funcionó la ventilación tradicional, en el inicio, ventilación prona temprana. El resultado de este estudio también demostró que estos pacientes tenían menor mortalidad que aquellos que habían sido tratados con ventilación en un decúbito dorsal clásico. Hay muchas explicaciones de por qué la ventilación prona es mejor que la ventilación en decúbito dorsal. La posición del corazón, las presiones que se establecen en las regiones de decúbito del pulmón. Esto está muy estudiado y está establecido y está claro que la ventilación prona es mejor, mejora rápidamente la oxigenación. Estos estudios los hizo Gattinoni hace como 10 años atrás. Él demostró claramente que ponía a un paciente en ventilación prona y mejoraba notablemente el PAFI. Lo que no pudo demostrar es que esto mejoraba la mortalidad del PAFI. Pero nos retrotraemos entonces a cuándo se hacía la ventilación prona. Y se empezó a hacer cuando la ventilación convencional
no daba resultado. Ahora tanto uso de relajantes neuromusculares, como la ventilación prona, se hacen al inicio del tratamiento por un periodo de tiempo acotado, el uso de relajantes neuromusculares, y la ventilación prona todo el tiempo que yo la pueda hacer, 8 o 10 horas. Bueno, de líquidos a infundir ya hablamos. No más albúmina furosemida, por favor. No más furosemida para tratar los edemas. Son edemas cosméticos, no son edemas patológicos. Y luego, la otra cosa que se probó es hacer lo que se llama ventilación de alta frecuencia y ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Esto lo que trataba de hacer es mantener el pulmón inflado permanentemente. Si yo ventilo a alta frecuencia, lo que pasa es que aumento el tiempo inspiratorio en detrimento del tiempo expiratorio. Por lo tanto, si el aire está siempre entrando y no está saliendo, el pulmón queda inflado como una pelota. Si el pulmón queda inflado, lo que se trata de generar es que el aire esté más tiempo para distribuirse mejor en aquellas unidades que estén colapsadas o a medio colapsar. Bueno, ninguna de estas dos estrategias dio resultado. Por lo tanto, digamos, de aquellas cosas no nuevas, sino que se vuelven a traer a la palestra, lo que tenemos que tener claro es que si el diagnóstico de distrés se mantiene a las 24 horas, estamos autorizados a gotearlo con relajantes neuromusculares, estamos autorizados a hacer ventilación prona, esto siempre y cuando el personal de enfermería nos acompañe. La elección de los líquidos a infundir es fundamental, no hacerle daño con esto. Estos son los artículos que sustentan cuando a alguien les quieren rebatir el por qué lo vamos a poner boca abajo o por qué vamos a usar relajantes musculares cuando están prohibidos. Los ponemos boca abajo porque andan mejor y usamos relajantes neuromusculares porque andan mejor. ¿Preguntas?